Hoy, 6 de mayo, se cumple un año del fallecimiento de Kentaro Miura, creador de Berserk. En su momento intenté dedicarle un video de homenaje a su memoria, pero no me salió. No pude, bien sea por tristeza, por desilusión con la vida, su muerte me destrozó sin más. No pude encontrar las palabras para intentar homenajearle, no pude entender qué se podía decir realmente, porque las palabras como un gran artista, gran persona, me antojaban flojas, frías, para lo que realmente ese hombre me había hecho sentir a través de su obra magna. El mejor homenaje que puedo hacerle a su memoria es este video. Explicar por qué el lugar donde depositó toda su vida, su trabajo, su hijo, Berserk, es tan especial. Explicar por qué es una obra maestra se me antoja vacío. Ya todos sabemos que Berserk pasó a la historia de la humanidad como una de las más grandes obras jamás creadas desde el mismísimo momento en el que Guts le declara la guerra a los apóstoles. El eclipse es comparable a cualquier tragedia shakespeariana, a la Divina Comedia, a todas las grandes obras de arte de la humanidad, a la Odisea, a todo lo que ha llegado a parir el hombre y haya quedado a través del tiempo. Hablar de Berserk es hablar de algo profundo, complejo, es hablar de la condición humana, de nuestras almas, de la vida, de filosofía. Berserk abarca todo lo que nos hace humanos, lo que nos preocupa. Berserk es especial, y esa es la única palabra que logro encontrar para lo que me hace sentir. Siento nombrar ese manga y se me vienen mil recuerdos a la cabeza. Este video humildemente intentará explicar los motivos que hacen a esta historia una de las cosas más valiosas que ha parido la capacidad de hacer arte que tenemos los humanos. Este video es un homenaje a la memoria del maestro Kentaro Miura, un gran hombre, un excelente artista en todo sentido, un poeta visual. Una persona cuya obra y legado no dejarán indiferentes a nadie. Una persona que vino, dejó su huella y el mundo nunca más fue el mismo. Un hombre que dedicó su vida entera a hablarnos a todos. Alguien que ni siquiera pudo tener las cosas que todos normalmente tenemos, como pareja, hijos. Nada de eso tuvo él. Vino sencillamente a trabajar toda su vida para contarnos de manera humilde su mensaje. Ni siquiera salía en medios ni nada, era un misterio de persona. Lo único que podía hacer era trabajar. Él fue feliz así, haciendo arte para nosotros y para él mismo. Cuentan las malas lenguas que era tan obsesivo que tuvieron que retarlo, porque al empezar a hacer Berserk en dibujo digital, acercaba minuciosamente píxel por píxel, agregando detalle por detalle, con cariño. Era su arte. Era su razón de vivir. Después de todo el trabajo, de nunca salir a defenderse de críticas, de vivir de forma tan austera, él seguía dándolo todo. A pesar de su edad, a pesar de que la gente no quería entender que se la pasaba trabajando todo el día. Creían que estaba vagueando, mientras el hombre se estaba muriendo de tanto trabajar. Él siempre fue tan apasionado, uno de los artistas más prodigiosos, una de las mejores personas que creo yo que han pisado esta tierra, talentoso como nadie en todo lo que tocó. Ese hombre fue Kentaro Miura, un maestro esencial. Este es mi pequeño homenaje a su vida, porque él no hablaba en medios ni nada. Todo lo que él ha hablado en su vida ha sido a través de estas hermosas páginas. Gracias, Kentaro, por todo. Que en paz descanses. Ahora sí, comencemos con el video. Berserk toca profundamente en nuestra condición humana, donde duele realmente, en nuestro existencialismo, miedo a la muerte, miedo a perder seres queridos, miedo al dolor. Es dentro de todo esto que Miura se maneja al contar su historia, en nuestra fragilidad como humanos, para crear una empatía que pocas veces he visto en obra de ficción alguna. Pocas veces se ha visto un manga que logre que conectes con el villano, que te parezca tan genial, que sencillamente tu odio no deja de lado el verle de forma fascinante, como un ser humano bien construido. La fragilidad es explorada a lo largo de toda la obra, la vulnerabilidad de alguien que ha sido abusado sexualmente, la inseguridad de alguien que necesita sentirse validada, personas que aparentan ser fuertes y perfectas y tienen que reprimir hacia adentro y autoflagelarse para controlar su ansiedad y estrés. Berserk es un retrato honesto del ser humano, en lo bueno, lo malo, lo gris, lo moral, amoral, la cobardía y valentía. No emite juicios de valor, solo muestra personajes viviendo sus vidas con las condiciones que le han tocado. Ni los malos son tan malos, ni existen los buenos, buenosos. Hay una capa de humanidad que cubre toda la obra. Ni siquiera un dios demonio es entendido como un simple ente del mal.
Es un ser fuera de nuestra comprensión, con sus propios intereses. No es juzgado en ningún sentido. Hay reacciones ridículamente humanas por parte de los personajes, incluso llegando a límites extremos, y no se siente ninguna vergüenza a la hora de contarlos. No hay una autolimitación a la hora de mostrar lo peor y lo mejor del ser humano. No hay compasión a la hora de mostrar acciones terribles que son lógicas y llevan consigo una serie de causas y efectos, pero tampoco se muestran con frialdad e indiferencia por el género humano. Hay una combinación constante entre saber construir una escena, mostrarla sin pudor y no emitir juicios de valor, ni calificar a alguien de malvado. La voluntad de vivir es clave a la hora de entender Berserk. En los momentos más brutales y exageradamente inhumanos es donde florece esa voluntad de vivir a pesar de todo. El simple hecho de vivir como arte es lo que se expresa en las páginas de Miura. No hay una fascinación por algo en específico, la hay por todo en la vida. Amor, odio, sexo, muerte. Y dentro de todo esto entra esa apreciación por la vida en todo momento. Por ello es que Guts, cuando está a punto de rendirse, siempre tiene sencillamente el instinto de sobrevivir, como todos nosotros. El hecho de estar de rodillas ante el dolor no impedirá que por dentro sigamos siendo libres, humanos, tercos, aferrados, incluso ante el mayor de los dolores, a seguir viviendo. Hay un poema en BoJack Horseman que encaja muy bien dentro de todo esto. La brisa débil no susurra nada, el agua grita sublime, sus pies se balancean. Respira profundo, se detiene, ya es hora. Sus dedos ya no tocan el puente, pronto estará bajo el agua, con los ojos cerrados pero espiando la vista en medio de la caída. Una ventisca, sol de verano, un río rico y majestuoso. Una inundación de endorfinas trae una calma sin igual. Ahora estás volando, ves todo mucho más claro que desde tierra firme. Todo está bien, lo estaría si no estuvieses en medio de la caída. Golpeas para frenar la gravedad. ¿Qué podría detener la caída? Daría todo porque mis dedos tocaran de nuevo la cima, pero ya está, es un hecho. El silencio ahoga el sonido. Antes de saltar, ¿por qué no vi la vista en medio de la caída? No, debí haber pensado en la vista en medio de la caída. Si solo hubiese sabido cómo era la vista en medio de la caída. El hecho de querer abandonar esta vida es sencillamente por nunca haber sido capaz de contemplar esa vista en medio de la caída. Ahí es donde Berserk pega fuerte, donde Guts encaja en todo, en esa voluntad de vivir que todo humano posee, la capacidad de supervivencia, el constante debate entre un deseo de autodestrucción en momentos de sufrimiento y la conciencia racional y al mismo tiempo natural de evitarlo a toda costa. Guts es una magnificación de todo. No puede siquiera dormir y sin embargo sigue luchando porque sí, porque aprecia la vida, su vida por encima de cualquier sufrimiento, por grande que sea. Y no solo vive, sino que se enfrenta a lo que quiera impedirle el cumplir sus objetivos con voluntad férrea. Algo fundamental que toca Berserk siempre que puede es el sexo y la muerte. El sexo se toca en tantas formas diferentes. No es unidimensional de puro trauma o puro placer. Se toca el trauma que puede producir un abuso sexual. Se usa para impresionar al espectador. Se usa de forma amorosa, como forma de manipulación y conseguir sus objetivos, como lujuria y placer. El sexo en Berserk está presente a cada rato y, si te incomoda, consiguió su objetivo. Lo explícito del sexo en este manga es sorprendente. Pocos mangas abarcan la sexualidad de esta forma. Generalmente se usa como en Gantz, o sea, pura vanidad y lujuria. En Berserk se aprovecha este elemento al máximo narrativamente. Hay una entrevista a un desarrollador de Silent Hill 2 que ya he mencionado varias veces en el canal. En ella habla de que si quieres impresionar a tu audiencia, debes tocar temas en los que la audiencia piense constantemente. ¿En qué piensa el ser humano constantemente? En reproducción y muerte.
Nuestro único objetivo en la vida es reproducirnos. Es lo único que nos ciega y nos hace perder los sentidos. Con respecto a la muerte, es lo único a lo que tememos profundamente. Tan profundamente que el ser humano no es capaz de concebir realmente lo que podría ser nuestra propia muerte. Es lo único que nos impresiona en sobremanera, lo que deseamos evitar a toda costa, y algo que nos concierne segundo a segundo. La vida es básicamente la lucha constante contra la muerte. Somos seres que priorizan la supervivencia. Estos dos temas son sensibles, extremadamente sensibles para nosotros como humanos, y Miura no duda en usarlos de forma constante. La muerte es utilizada de forma brutal, trágica, necesaria, inevitable, evitada. Está constantemente acechando al protagonista en una metáfora con esos demonios que le persiguen, que son una representación de nuestro constante pensamiento en la muerte misma. Es una historia oscura que no se anda con medias tintas a la hora de mostrar lo peor y mejor del ser humano. Y por eso es tan atractiva, porque nos sorprende su atrevimiento y brutal honestidad, como con Silent Hill 2. Guts es alguien que pasa lo más inhumano que puede existir. Nació sin derecho a nacer. Desde el primer día de su vida fue odiado. Su madre murió y su madre adoptiva eventualmente acabaría muriendo a corta edad del pequeño. Tendría un padre cruel y cínico que parecería que acabaría siendo un buen padre al final, pero todo lo contrario. Es un cabrón aún peor de lo que uno piensa. Vende a su hijo y deja que sea abusado sexualmente por una mísera gota de dinero. Acaba teniendo que matar a su padre a pesar de no quererlo. Esa misma noche, lobos desean fervorosamente devorarle. No tienen nada por lo que luchar. Y, sin embargo, los mata. Como muchas veces en el manga, que le surge el mismo pensamiento de rendirse. Conoce al líder de una banda, cuya mano derecha le odia con toda su alma. Acaba encariñándose con la banda y con quien lo odiaba, pero mata a un niño pequeño e inocente, cosa que le traumaría para siempre. El líder de esa banda hace una estupidez cuando él desea irse en busca de su propio sueño y acaba encerrado en prisión 1 año. Cuando logra rescatarlo, él intenta ahorcarlo del odio que le tiene. Eventualmente la pesadilla más inimaginable ocurre. Toda su banda es sacrificada en un rito de una entidad desconocida, y todo a causa de las palabras de Griffith. Además, ni siquiera pudo predecir que todo esto ocurriría, a pesar de haber sido advertido por un demonio. Justo le tocaría conocer y encariñarse con alguien que sencillamente estaba predestinado a hacer todo eso. Ve a toda su banda y amigos morir delante de sus ojos. Y la persona que amaba es brutalmente violada, con rencor por parte de su mejor amigo, mientras él pierde un brazo y un ojo en la desesperación por salvarla. A partir de ese momento, él y su amada serían por siempre perseguidos por demonios. ¿Por qué cuento todo esto? Porque si se dan cuenta, todo esto es inhumano, todo esto es exageradamente cruel. Y dentro de toda esta exageración y brutalidad es donde se encuentra la genialidad de Berserk. A pesar de todo esto, no se rinde. He ahí yace el mensaje de la obra: aferrarte a la vida con todas tus fuerzas, aunque la situación sea inhumanamente oscura. Si Guts puede, ¿por qué tú no? Los humanos contamos historias para contar moralejas. Enviar mensajes, en las palabras de Robert McKee, es para revelar una verdad mucho más profunda que a simple vista no podemos ver. Ya todos nos sabemos el clásico: la venganza nunca es buena, mata al ama y la envenena. Pero detrás de eso está la experiencia de alguien que se vengó y vio que su alma no era sanada, solo corrompida aún más. Berserk aplica este fantástico concepto de forma sublime. Todo gira alrededor de su filosofía, su verdad. Aprovecha sus herramientas, su capacidad de crear empatía, sentimientos profundos, de ofrecer verdades que no pueden ser contadas, sino de una forma emocional. Pero para tanta genialidad, el protagonista debe ser capaz de cargar con ello. Y Guts justamente es la representación de protagonista perfecto. ¿Por qué? Porque cumple cualquier principio de protagonismo. Es capaz de llevar a la historia a su espalda. Es una pieza clave de esta misma. Es tridimensional, humano, y se empatiza con él debido a que lo vemos hasta en su propio nacimiento.
Y, sobre todo, es capaz de llevar el mensaje de la historia a sus espaldas. No solo protagoniza, sino que simboliza la filosofía de este manga. Miura vuelca en Guts sus visiones de la vida, de cómo afrontarla en todo momento, de cómo sanar, de cómo seguir adelante. Refleja no solo un ídolo y el ideal de superhombre, sino que también un ser humano con errores y demonios internos. Guts es el protagonista ideal de un seinen como este. Puede abarcar un rango muy extenso de emociones y etapas en su vida. No solo es el hombre en busca de propósito, es el hombre que perdió el norte y enloqueció y se volvió apático. Es el hombre experimentado que es capaz de mostrarle la vida a una inocente niña que acaba de perder esa misma inocencia. Es el hombre determinado y fuerte con deseos de proteger a su pareja, que está en una situación delicada, y ese mismo hombre que es capaz de aceptar a gente entrando a su vida, luego de haber pasado por el trauma de perder a toda su gente. Guts es todo eso porque evoluciona adecuadamente, lento pero a ritmo constante, porque cada experiencia le enseña una nueva cosa, porque adquiere su propia sabiduría a martillazos. Guts es el superhombre de Nietzsche, más allá de toda moral. Es también alguien con deseos cálidos de proteger, ayudar, salvar, que deja a su paso destrucción a veces, pero que otras muchas hace florecer campos previamente marchitos de sangre. No es bueno o malo, es un ser humano. Es capaz de ser la oscuridad, una bestia sedienta de sangre, y acabar siendo la luz y el reflejo de la calidez con solo una mirada. Anteriormente hablé de Guts y su evolución, pero no es el único que pasa por este proceso. Farnese es otro ejemplo clarísimo de esto. Como una niña mimada, solitaria y cegada por la religión y adicta a las alabanzas que le dieron por quemar gente, lo cual la llevó a ser piromaníaca y sádica, no tenía mucho futuro en su fe ciega, en cambiar. Farnese realmente asquea como personaje al principio, es repulsiva como persona, es la representación de esa moral cristiana tan dañina en exceso que Nietzsche critica. ¿Y cómo logra evolucionar? Encontrándose con Guts, viendo su vida, viendo su capacidad de proteger, de afrontar las cosas, de sobrevivir y seguir adelante. Farnese evoluciona naturalmente con la historia. Pasa de la obsesión y odio a la confusión e intriga y, finalmente, a la resolución y evolución total. Encuentra su objetivo y se dignifica a sí misma como persona. Kafka es un gran ejemplo de todo esto. Pasa de odiar totalmente a Guts a acercársele para acabar enamorada de él en apenas un par de tomos. Y de todas formas, todo esto se ve natural porque todo está delicadamente construido y desarrollado. Es un ejemplo perfecto de cómo evolucionar a un personaje. Los hechos nos hacen avanzar, aprendemos de las experiencias, no de que de repente nos demos cuenta de que estamos haciendo las cosas mal. No solo eso, sino que todos los personajes en este manga, en mayor o menor medida, tienen una humanidad, defectos, virtudes, objetivos propios. Todos cambian a medida que el viaje va avanzando. Hay paciencia a la hora de desarrollar, hay motivos bien fundamentados a la hora de cambiar, hay vida dentro de los personajes. Hablar de Berserk sin mencionar a la fuerza antagonista que le hace destacar por encima de cualquier otro manga es como hablar de hacer una buena pizza sin mencionar la masa. Griffith sostiene todo por muchos motivos. Esta historia gira alrededor de dos ejes principales que se oponen entre sí, se repelen mutuamente. Hay una distancia inconcebible en todo momento y sus objetivos chocan entre sí. Griffith y Guts son no solo una rivalidad, es una relación rota, una traición, un trauma en la vida del protagonista. Griffith antagoniza también por el hecho de llevar el mensaje contrario a la obra, un mensaje maquiavélico de que el fin justifica los medios, de falta de humanidad y empatía, de ser capaz de mirar a su víctima a los ojos sin importarle en lo más mínimo si no está relacionado con su sueño. Griffith es la voluntad de poder expresándose en un mal sentido. Es la obsesión absoluta, perfección vacía y superficial.
endiosado a más no poder, es un ser rencoroso y odioso. Antagoniza todo mensaje de Berserk, toda verdad contada en el manga. Llega a ser patético y débil, se deja llevar por sus pasiones de forma irresponsable. Está muy afligido emocionalmente. Y no es solo eso, y aquí viene la parte genial de este antagonismo. Griffith se construye desde el primer momento. Aparece por primera vez como una representación de poder e impotencia para el protagonista. Luego, para nuestra sorpresa, como un hombre soñador y que haría lo que sea por su sueño y por su banda. Luego demuestra debilidad, falta de comprensión, necesidad de poseer y, en su estado más profundamente humano, luego de la tortura de un año, de sentir deseos de matar a su mejor amigo, de intentar abusar de Casca en su impotencia, rechaza fervientemente el sacrificarles por su sueño. Pero al ser manipulado, al ver su pasado, al ver todos los cuerpos que ha dejado en el camino, toma el camino más maquiavélico posible y les sacrifica. Hay una construcción de valores positivos y negativos intercalándose entre sí para crear la mayor tragedia de todas. El hecho de que Griffith intente rechazar todo esto y luego lo acepte de esa forma tan sublime, tan solo hace que el eclipse sea aún más impactante. Porque hasta el último momento, ¿crees que se pueden salvar? Todos. Dentro de todo este rango de emociones, de actitudes, hay una humanidad tan profunda en Griffith que hace que, aunque le odiemos, podamos comprenderle. Y ahí está el punto. El odio es extremo. Es enfermizo verle como Fento, pero al mismo tiempo nuestra comprensión de su situación sigue estando presente. E incluso cuando hace algo que hasta parecería fuera de contexto, se nota el rencor, se nota su humanidad. Consigue atraernos emocional y racionalmente. Luego pasará a representar todo lo que Berserk pretende tirar abajo. El determinismo, el pesimismo, la voluntad superior, la falta de control del ser humano sobre su propia vida. Es una escritura brillante, una comprensión absoluta de qué nos hace humanos y de qué hace a una fuerza antagónica lo memorable que puede llegar a ser. Además, es un hombre con el poder absoluto, es una entidad superior. Griffith es admirado y reconocido en todo el mundo, sin que nadie sepa sus secretos más profundos. Guts es odiado y buscado como una bestia salvaje, oscura, fría, sanguinaria. Griffith causa impotencia, empatía, amor a la forma en la que nos hace odiarlo. En Berserk hay una gran influencia de las páginas de Lovecraft a la hora de crear un mundo oscuro y horroroso. Sobre todo se utiliza el concepto de algo que se oculta, que solo da pequeños vistazos de su capacidad, de un poder escondido del que no tenemos ni la más remota idea y que es mejor no conocer en orden de no volverse locos. Pero las referencias a Lovecraft y la inspiración de su obra no es sutil ni mucho menos. En la Edad Dorada se utiliza constantemente la metodología de escritura de Lovecraft para luego revelarse de una forma majestuosa, sublime, como seres de los que no sabemos sus intenciones. Si les importamos absolutamente nada, sus propósitos están por encima de nuestra comprensión, como meros mortales. También hay otra gran influencia en el arco del dios marino, que es literalmente un homenaje total a Lovecraft y su obra La sombra sobre Innsmouth. Todo el arco va alrededor de esta idea de una villa pesquera con sus habitantes misteriosamente transformados en formas inhumanas, y el desentrañar ese misterio los llevará a un dios desconocido, aunque en este caso particular es un dios que se puede vencer, a diferencia de los dioses de Lovecraft. En estos arcos se usa constantemente esa metodología de una verdad mucho más profunda que desearíamos nunca haber conocido, un misterio que se oculta tras las sombras que jamás se podría haber imaginado. La influencia de Lovecraft sobre el trabajo de Miura es bastante grande. También hasta estéticamente se puede notar en los dibujos, en la forma de expresarse mediante esos dibujos que tiene Miura. Diría que probablemente sea su segunda más grande influencia a la hora de crear este manga.
Berserk aprovecha el medio del manga al máximo. Es un manga que hace de las limitantes de esta forma de contar las historias una de sus virtudes. El hecho de no tener movimiento lo aprovecha Miura para crear paneles que demuestren mucho más de lo que unos fotogramas pueden captar. Cuando vemos una imagen fija nos puede impactar muchísimo más que un par de fotogramas en movimiento porque podemos analizarla, podemos entender qué pasa en ese mismísimo momento. Podemos leerla, cosa que no se da mucho en el cine debido a la rapidez con la que pasan las cosas normalmente en el cine. En el cine puede haber un plano espectacular, pero tienes que pausarlo para poder leerlo, porque nuestra mente no es capaz de asimilar toda la genialidad que pueda tener ese plano en apenas un segundo en el cual pase. El manga se expresa mediante imágenes y esta obra las usa de forma potente. Las páginas de Berserk están llenas de sudor y lágrimas en su trabajo artístico, en aprovechar cada pequeña ventaja que puede ofrecer el dibujo al contar una historia. Hay mangakas, sobre todo los que tienen que sacar mangas semanales, y no aprovechan el medio que están utilizando para crear una historia, que crean personajes estáticos, sin vida e inexpresivos. Miura, además de tener un estilo fantástico que se divide entre la parte más humana y sin tanto detalle, que intenta hacer más con menos, y sus monstruos, criaturas, arquitectura, armaduras llenas de mimo, logra crear una expresividad, llenar de vida sus páginas. Los combates se notan como tales, con líneas de movimiento, dinamismo. Sabes exactamente qué sucede a cada momento. Los momentos más calmados están llenos de mirada, de graficar correctamente lo que necesita esa página en específico. No hay detalles que se le pasen al autor. No hay un personaje dibujado a la ligera que se vea ridículo, además del nivel excesivo de técnica del cual hablaré ahora mismo. Lo que hace destacar a Berserk es que es un manga que narra visualmente y cuida su estética muy delicadamente, para que todo ayude a ese flujo de la historia, para sentirnos atemorizados, alegres, emocionados, etc. Son incontables los grandes dibujos que Miura ha entregado a lo largo de este manga. Montones de fondos de pantalla, calidad pura y dura. El estilo de dibujo de Miura le hace resaltar por encima de casi todos los mangakas, y creo adivinar el motivo. Mientras que otros mangakas usan el medio visual como solo una forma gráfica de contar la historia, Miura la toma como un arte aparte, un arte bien estudiado, trabajado y pulido al detalle. No solo es la técnica, es la dedicación, imaginación, detalle, esfuerzo en cada panel. Todo eso hace de Berserk un manga con un apartado artístico no solo sobresaliente entre los demás mangas, sino que comparable con cualquier obra de arte, cualquier pintura. Es sacarle el máximo partido al medio con el cual Miura se expresa, o sea, plumas y marcadores. Es un nivel de mimo muy bestia e incluso innecesario para mucha gente, pero que le hacía sobresalir en una industria de sobresalientes. Todo esto probablemente le llevó a esforzarse de más para intentar cumplir plazos imposibles, mientras que otorgaba un nivel de arte inconmensurable. Destaca entre todo esto sus paneles llenos de un arte oscuro, excesivamente detallado, una técnica impecable, que utiliza cada línea para contribuir visualmente a la imagen, que tienen un nivel de composición muy alto. Esa es otra característica de Miura, sabe componer perfectamente, sabe colocar cada cosa en su lugar. Este panel, por ejemplo, el eje de toda la composición está en el centro y todo apunta hacia ello. Parece casi como si esa mano absorbiera todo a su alrededor. Se nota la altura a la que se coloca la mano de Dios, en las profundidades del abismo de la oscuridad humana. Este panel de Guts declarándole la guerra a los demonios y metafóricamente al pesimismo de no seguir luchando, que resalta su espalda llena de cicatrices, los demonios rodeándole por sus costados, él con la espada hacia adelante, apuntando hacia el futuro. Esta página de Guts mirando a Casca a la distancia, representando la distancia que se acaba de crear entre ellos, el trauma, la rabia, ira en los ojos de Guts, desesperado por alcanzarla, la impotencia de no estar cerca de ella, de verla yaciendo destrozada en el suelo. Y así con muchísimos ejemplos más que demuestran una excelente composición por parte del autor y el conocimiento anatómico, técnica, imaginación, etc. para crear estas mismas composiciones. Combina lo oscuro, lo inhumano, con las miradas más expresivas y emotivas que reflejan esa dignidad humana. La lucha constante. Por último, si Berserk es casi imposible de adaptar a no ser que se haga una producción excelsa, es por todos estos detalles, por el nivel de dibujo de Miura, por su nivel de composición,
porque Berserk no necesita adaptación como muchos otros mangas para funcionar. Berserk funciona en su propio medio y está pensado idealmente para que exista en ese ámbito. Es como si agarras una película y crees que se puede adaptar perfectamente a un videojuego sin tener en cuenta que el lenguaje cinematográfico y el lenguaje lúdico de los videojuegos son cosas totalmente distintas, que pueden complementarse pero que no son perfectamente traspasables. Es lo mismo con Berserk. ¿Cómo adaptas paneles tan llenos de detalle, emoción, técnica? Un manga que se debe leer tal y como está, porque su arte se destaca por el uso del blanco y negro, por los contrastes y anatomía, por la composición en los paneles de una página entera. Este manga solo se puede adaptar con una producción como la de Kimetsu no Yaiba o Arcane, dedicando un dineral para contratar los mejores artistas, animadores, directores de fotografía, etc. Si no, el resultado será como sus películas o la versión del 97, que no están mal, son geniales y les debemos el genial soundtrack que ahora usamos para leer el manga, pero claramente no es la experiencia del manga. Berserk funciona tal y como está concebido por el autor original, porque sus bases están diseñadas pensando en el medio en el que se ejecuta. En Berserk hay una forma de amor tan honesta, tan humana. El amor se da de forma natural en esta obra, con motivos, fundamentos, porque se debe dar de esa forma. Hay mucho respeto a la hora de tratar el tema. No es forzado, sino que se entiende al amor como lo que es. A veces dos almas gemelas que se complementan el uno al otro. A veces algo muy unilateral que no es recíproco. A veces hay sencillamente admiración hacia la otra persona. Y otras, sencillamente, un agradecimiento honesto. La amistad también es tratada delicadamente, como la forma de alegría que es, la hermandad y fraternidad, el cariño entre dos personas, el deseo de verse bien. En general hay una preocupación genuina entre personajes, una protección, complementación, un genuino y honesto amor por la existencia del otro, una celebración de los vínculos. Todo eso se ve acentuado en Berserk, de forma sutil, delicada, emocional, sin muchas pretensiones, solo relaciones naturales que se desarrollan a lo largo de un viaje peligroso y complicado. Aclaro, esta es una visión demasiado por encima de la filosofía de Nietzsche aplicada a Berserk. Sé que hay 1000 ejemplos, sé que hay montones de cosas que me dejo por el tintero, pero en el afán de ser breve, deberé ir al grano. Si desean una visión completísima sobre Nietzsche en Berserk, en las fuentes les voy a estar dejando un video en inglés que explica todo esto con citas, referencias a otros autores, mucho más conocimiento y un desarrollo mucho más a profundidad. Adoraría poder hacer algo más desarrollado, pero este video no se llama Nietzsche y Berserk. Al mismo tiempo, no tomen lo dicho aquí como la visión absoluta sobre la obra de Nietzsche, porque su obra tiene 1000 lecturas y realmente no puedo complacer cada una de ellas. Tampoco soy un experto en su filosofía, que ni siquiera está puesta de forma conceptual. Es más bien escrita en forma de prosa, poemas, historias, aforismos. Por lo tanto, estas conclusiones de aquí son muy generales y sin entrar en detalles fuertes y controversiales. Son más bien lo que tenemos asumido de su obra. Dicho esto, prosigamos con el tópico más largo y elaborado de este video. La filosofía de Nietzsche está presente en cada página de Berserk y por ello he dejado esto para el final, porque es el último paso clave para entender la importancia, inspiración y belleza de la obra de Miura. Para entender a Nietzsche voy a contrastarlo con Platón, una filosofía opuesta en varios sentidos. Para ser simples, Nietzsche creía en la Tierra. Platón creía en un más allá, en un mundo de las ideas, donde todo era perfecto. Platón creía a esta vida imperfecta y defectuosa. Nietzsche creía que dentro de eso mismo se encontraba la gracia de la vida. Platón rechaza la vida. Nietzsche la acepta con sus defectos y virtudes. Nietzsche rechaza la moral y entiende a los humanos como racionales e instintivos al mismo tiempo, aceptándolos tal y como son. Platón moraliza la virtud y rechaza profundamente lo instintivo del ser humano como un defecto. La moral, para Nietzsche, es una mentira, un engaño. La vida es amoral en sí. Nosotros le agregamos un valor moral a las cosas. La vida es inocente por sí misma. Tan solo hace falta ver a los animales. Al final, todo va a depender de lo que elijamos. Los valores son propios. Los acuñamos como personas porque creemos en ellos, porque sentimos que nos dan validez y constitución. No hay dentro de la moral judeo-cristiana occidental unos valores dogmáticos e incuestionables que se deben seguir, sí o sí. La vida
según Nietzsche, es inocente. Somos los humanos los que le agregamos un valor moral a las cosas. En vez de ver la belleza de la vida en general en una perspectiva amplia, esta gente se encierra en un dogmatismo, sin dudas, sin reflexiones, sin subjetividad o comprensión ni empatía. Hay un estancamiento de la racionalidad en favor de una pasionalidad que ni siquiera es instintiva, sino que autoimpuesta. Esto no significa que debamos salir a quemar gente solo porque no existe un bien y un mal como tales. No se refiere a eso Nietzsche. El hecho de que sean conceptos humanos no nos restringe de nuestra ética y valores. Lo que pasa es que cada sociedad fabrica su propia amalgama de valores, según lo que creen correcto e incorrecto. La aceptación a la vida, con sus cosas positivas y negativas, es lo que pretende Nietzsche. Lo que critica es a la gente que pone a esa moral por encima de su aprecio a la vida, resignándose ellos a creer que la vida es sufrimiento y pecaminosa por un supuesto pecado original, en vez de, por encima de sus valores éticos y morales, ser capaces de apreciarla. Rechaza también el concepto de castigar, de juzgar. Rechaza el pecado original. No cree que sea un pecado el simple hecho de existir. No hay culpa en la vida. Nietzsche ve en la vida una grandeza, un éxtasis. Adora la mortalidad del hombre. La celebra. Nietzsche divide la moral en dos grandes tipos, la moral de los esclavos y de los señores. Para no hacerla tan larga voy a simplificarlo bastante. Básicamente existía una diferenciación bastante grande entre los señores, poderosos, ricos, de buena salud, que comían bien y disfrutaban de los placeres de la vida, y los esclavos, que carecían de todas estas cosas. Todo esto dentro de un marco hipotético que no vamos a asignar específicamente a ninguna época particular. Estos esclavos se guiarían por su resentimiento, su debilidad, su incapacidad de hacer algo. Lo tornarían hacia adentro y los pulsarían de vuelta en forma de creatividad, creando un sistema de valores que justamente les validaría al no poseer todas estas cosas que estos señores tanto ostentaban. Esto les haría tener un resentimiento hacia todo aquello que poseían estos señores. Tomarían en sexo y lo convertirían en lujuria. La buena comida en gula, riqueza en avaricia, etc. A partir de esta moral de esclavo se construye el cristianismo, que suprime las pasiones y los instintos del ser humano por una supuesta racionalidad que es irracional al mismo tiempo al ser tan autoritaria, mediante la represión de lo que nos hace humanos y mediante ese rechazo de la vida. ¿Qué tiene que ver todo esto con Berserk? Que justamente estos temas están muy presentes a lo largo de la obra de Miura. Se rechaza un sentido absoluto de la moral, del bien y del mal. Se muestra a un protagonista que es capaz de tener momentos de absoluta falta de empatía y otros de una sensibilidad muy humana. Farnese es una encarnación de esa moral de esclavo. El resentimiento la guió la mayor parte de su vida. Se creyó en posición de juzgar a otros moralmente, castigándoles con las muertes más dolorosas por ser supuestamente pecaminosos, mientras ella se excitaba a sí misma en un sadismo cruel, y la validación de la gente que tanto buscó en sus padres la hacía sentirse digna, a pesar de la locura que estaba cometiendo. Es esa doble vara de medir, esa necesidad de juzgar a los demás mientras tú haces cosas peores con esas personas, pero te justificas en nombre de Dios, lo que Nietzsche claramente critica y Miura reafirma con autoridad en sus páginas. La agresividad e hipocresía de los que se sienten santos y dignos de juzgar. El autoritarismo sádico y dictatorial de la moral. Otra gran influencia de Nietzsche en Berserk es esa crítica encarnizada hacia la iglesia, lo que representa no solo filosóficamente, sino como una figura de autoridad. Nietzsche creía que el cristianismo era todo lo que está mal, es una mancha en la historia de la humanidad, lo condena totalmente. Cree que el cristianismo no es más que platonismo para las masas, que rechaza toda razón o duda, es, en sus palabras, una religión de resentimiento, ajena a la realidad, puramente imaginaria. Precisamente no era un hombre muy religioso, que digamos, y Miura asevera todo esto y lo mete en su obra de forma fenomenal, aprovechando lo que una historia puede hacer, entregar un mensaje a través del relato de una experiencia humana. En Farnese y Moebius engloba muchos de los grandes defectos del cristianismo, como la obediencia a una autoridad suprema demasiado arbitraria
e inexistente. Un nivel de fanatismo excesivo, falta de dudas y autoritarismo, violencia hipócrita, autocontención de las pasiones, necesidad de juzgar, resentimiento, rechazo a la vida, locura total. En definitiva, el cristianismo rechaza la vida en favor de un supuesto cielo al que teóricamente se llegaría. Rechaza toda clase de ética y valores cuando se trata de defender a su Dios y sus órdenes. Trata cruelmente a la gente, al punto de quemarlos en la hoguera por arbitrariamente acusarles de herejes solo por no seguir las órdenes comandadas por fanáticos religiosos. No hay un respeto a la vida, pues ellos creen que la vida es pecaminosa. Esta era una realidad muy fuerte, pero cierta en la Edad Media, en ese oscurantismo que fue de las peores épocas jamás vividas en la historia de la humanidad. Lo que hoy adoramos como virtud, que es el conocimiento, antes sería rechazado fervientemente y podría llevarte a tu muerte de una forma injusta por parte de gente a la que no le importa hacer el mal en nombre de un supuesto bien. Aquí Miura se expresa claro y contundente, con solo 2 paneles de Guts. Sencillo. Tu vida sí es real, sí existe, no es una cosa imaginaria a la que le rezas. Nadie va a venir a salvarte. Toma las riendas de tu vida. En vez de andar rogando compasión de un supuesto Dios, sobreponte a tus miedos que hacen que, en vez de imponer tu voluntad de poder, te pongas a rogar clemencia a algo de lo que no tienes certeza de su existencia. A Guts no le importa si existe Dios o no, le da igual su supuesta autoridad. Guts se rebela en contra de Dios, de lo que representa su religión, su autoritarismo, dogmatismo, y lo hace en favor de la vida, de ser autosuficiente, de una ética individualista. Otra cosa que Berserk y Nietzsche tocan con respecto al cristianismo es su necesidad de encontrarle algún significado, alguna razón a su sufrir, a su dolor. Es incluso una crítica a la cobardía humana de no poder afrontar el dolor sin algo a lo que culpar de ese dolor. Por ejemplo, la idea del mal en Berserk, que es básicamente algo creado por el ser humano para culpar de todo su sufrimiento. Mientras que los cristianos se aferran al cielo, a un mundo imaginario lleno de bien y sin dolor, a culparse a sí mismos por ser pecadores, en esperar encontrar paz luego de vivir. Berserk se aferra a la vida como motivo para afrontar ese dolor. La vida misma, sin más. La voluntad de vivir es lo que guía a Guts en todo momento para afrontar su sufrimiento, el aferramiento a la vida. La diferencia entre rechazar nuestra voluntad y vida o aceptarla tal y como es, valorarla, pues es lo único absoluto que tenemos, adorar el simple hecho de ser. En las páginas de Nietzsche hay un culto a la fuerza, a la voluntad de vivir, a los hombres fuertes para encarar la vida, la valentía y el coraje como representaciones de los instintos más nobles, más valiosos. El superhombre, aunque claramente esta traducción es desafortunada, también está presente a lo largo de la obra de Miura. Un hombre capaz de crear su propio sistema de valores, rechazando la moral autoimpuesta por la sociedad, de ser realista, de razonar, pero al mismo tiempo de sentir, de dejarse llevar por sus pasiones, pero dominarse a sí mismo. Y, sobre todo, de imponer su voluntad de poder. Se aleja de toda masa, conceptos de moral, sociedades y países. Impone su visión individualista de la vida y no se deja amedrentar por las visiones de los demás. Muchísimas de estas descripciones se pueden encontrar en la forma de escribir de Miura sobre Guts y sobre los personajes en general de esta obra. Vargas es representado como un ser patético, débil, incapaz de proteger a sus seres queridos, pero al mismo tiempo sin una crueldad característica de un cínico, sino que con una realidad cruda y fuerte. No hay piedad de él, porque la vida no es así. No tuvo la fuerza para detener al conde, y por ende, sencillamente su vida acabó de forma trágica. Guts sobrevive en este mundo, desafía la voluntad de la mano de Dios. Es una excepción a la causalidad y determinismo, porque impone su voluntad de poder, porque es una excepción al rebaño, como Nietzsche hubiera querido. No se deja amedrentar por la Santa Sede, ni por los demonios, ni por la magia.
Impone su voluntad, sus valores de lucha constante. Lo que se cruce en su camino en forma hostil será recibido con la misma hostilidad por parte de él. Lejos del cristianismo, que habría aprendido a seguir unos códigos morales estrictos y dar la otra mejilla a pesar de que nuestro ser esté pidiendo a gritos que no nos contengamos. Esto no significa ser como Wild y aplicar unos valores cualquiera en los cuales impongamos nuestra voluntad de poder solo porque sí. Lo que se pretende lograr con el Ubermensch o superhombre es la fuerza individual, que el hombre desarrolle todo su potencial, que tenga su propio sistema de valores, que acepte sus pasiones y racionalidad y sepa controlarse a sí mismo, que se deje de lado esta moral. La tragedia que tanto le gusta explorar a Nietzsche se encuentra claramente en las páginas de Berserk. De hecho, si se lee solo hasta el tomo 13, todo es una historia de tragedia pura y dura. La incapacidad del hombre de actuar, de sobreponerse a las circunstancias extremas, lo inevitable, las buenas intenciones siendo aplastadas por fuerzas mayores. Todo está designado específicamente para llegar a esa conclusión trágica y devastadora. Y en esta misma tragedia, al igual que a Nietzsche le gustaba, no se encuentra un pesimismo, una resignación, sino que hay una oportunidad perfecta en la tragedia de mostrar la vitalidad, el vigor, la fuerza del ser humano. En Guts, al afrontar esos eventos trágicos, crecen en él su voluntad, su deseo de vivir, de ser capaz de cargar con el dolor. Y allí se encuentra el punto tan poético de Berserk, en ir más allá de las tragedias modernas y remontarse a las tragedias griegas y esa fuerza para afrontarlas que tenían sus protagonistas. Berserk supera al pesimismo, es un testamento en contra de este, lo presenta y luego lo debate, lo deja expuesto como la cobardía que es, la cobardía de no afrontar la vida, de no presentar batalla, de rendirse, de ser ciego por no querer ver lo positivo de la vida y poder aceptarlo junto a lo negativo. Los pesimistas son existencialistas que no son capaces de abrazar la vida. La aceptan como algo cruel, lleno de injusticias y falta de empatía para con todos los seres vivos, pero se quedan allí, no hacen nada más para darle un sentido a todo eso, no la aprecian más allá de eso. Son deterministas, se resignan, se enfocan en una visión que engloba lo positivo y negativo, pero que está mirando constantemente a lo negativo, porque cree que es lo único eterno. Allí Nietzsche pone un alto y es capaz de admirar la belleza, la estética en la vida, en la mortalidad. Donde los pesimistas ven un ciclo eterno de negatividad y sinsentidos, Nietzsche ve un mundo fascinante y digno de ser apreciado en todas sus características. Es un paso adelante con respecto a lo que los filósofos como Schopenhauer dejaron como legado. Dentro de todo esto entra la visión estética de Nietzsche. Ve la vida como un fenómeno estético, artístico. En las palabras de Slan, esto es ser humano. ¿Por qué apreciamos tantas obras tan diferentes entre sí como Oyasumi Pum Pum, Evangelion, Berserk, God of War, Red Dead Redemption 2? Sin ellas hay muerte, tristeza y negatividad también, porque apreciamos el fenómeno estético del arte. Apreciamos el reflejo del arte de ser humanos puesto en ficción, porque vemos en ese sufrimiento algo estético, bello de por sí. Incluso si no estamos de acuerdo con el mensaje, yo no estoy para nada de acuerdo con obras deprimentes y pesimistas como Oyasumi Pum Pum, pero aprecio de todo corazón que existan. Sus temas me conmueven y me reflejan como ser humano, en mis 1000 facetas y etapas, en los 1000 pensamientos que he tenido a lo largo de mi vida. Tocan mi sensibilidad a aquellas historias que no solo están bien contadas, sino que son honestas por parte del autor, que quieren entregar un mensaje, que pretenden contar una verdad. Cuando he llorado por una ficción, al mismo tiempo siento alivio, me siento bien de haberme descargado, de haber sentido esa obra tan profundamente. En el sufrimiento también hay estética, los dos lados de la moneda son bellos de por sí. Luego de las lluvias aparecen arcoíris, pero no por ello la lluvia debe ser rechazada. No por ello debemos tenerle miedo, ser cobardes ante ella.
dejar que los rayos nos aturdan y atemoricen. Adoramos estas obras porque experimentamos una catarsis emocional. Nos devastan con las profundas experiencias humanas que se viven. Nos hacen reflexionar. Y luego de las mayores tragedias en ficción, solo podemos sentir alivio, catarsis, alegría de haberlas experimentado. Esta es la paradoja de la tragedia. Por último, Nietzsche, dentro de esta dualidad, mezcla lo apolineo con lo dionisíaco en su filosofía. Aprecia los dos lados de la moneda sin encantarse por ninguno. Es un filósofo fuerte con sus palabras, pero al mismo tiempo el más gentil a la hora de comprender, puesto que se dio a la tarea de razonar el porqué de las cosas que le molestaban con respecto a la sociedad occidental. Miura también es así en todo momento. Es un hombre que escribió esta obra con una sensibilidad, empatía y gentileza hacia la humanidad pocas veces vista. Berserk, al combinar todos estos elementos, logra crear un cóctel emocional, una historia profunda e impactante que reflexiona sobre la experiencia humana con una profundidad pocas veces vista. Abarca tantos campos, tanta filosofía, tanta genialidad. El crear semejante obra que no caben las palabras, no caben las definiciones. Los videos como este apenas logran llegar a explicar un poco de lo que se siente al leer una obra de tal calibre. Berserk es un tributo a la vida, la humanidad, una apreciación al simple hecho de estar vivos. Miura dejó en sus tomos y páginas no solo una apreciación hacia cada cosa que le inspiró, sino también un pedazo de alma de su corazón en cada trazo de sus dibujos. El amor por su obra, por su creación, siempre estuvo presente a lo largo de su vida. No hay un punto en el cual Berserk dejó de ser Berserk, porque Berserk es Miura, sus pasiones, triunfos, fracasos, su capacidad de apreciar la vida, el amor, la amistad, la estética del fenómeno artístico, la diversión y el sufrimiento, la alegría y la tristeza, la sorpresa y el desencanto, existencialismo y horror cósmico y, sobre todo, un amor por el arte. Miura falleció en forma inesperada. Un día nos levantamos y, sin saberlo, el más grande artista de nuestra generación se había ido sin terminar su obra. Sencillamente se fumó y ni siquiera pudimos verle descansar, verle disfrutar luego de terminar su trabajo. Pero si algo nos enseñó este hombre tan sencillo, a través de páginas tan elaboradas y reflexivas, es que estas cosas pasan, que no siempre habrá un final feliz, que la vida no es justa, que puede ser tan cruel y despiadada como para darle la ironía de, después de dedicar su vida y salud a intentar terminar su trabajo, ni siquiera dejarle la oportunidad de terminarlo, por haber sacrificado esa misma salud. Pero estos adjetivos son sencillamente humanos. La vida, en palabras de la mayor influencia de Miura, Nietzsche, es inocente. No hace cosas horribles en nombre del mal, ni hace actos de grata sorpresa en nombre del bien. La vida es sencillamente inocente, causa y consecuencia, no juzga bien y mal. Y por ello debemos ser inocentes, como niños. Debemos aceptar esta pérdida como algo normal y natural. Una tragedia, sí, pero debe ser tomada en forma estoica, al igual que Guts aceptó cada tragedia de su vida. Miura no perdió su tiempo por no haber podido llegar a terminar su obra, ni los lectores lo perdieron al estar emocionalmente atados a ella. El mundo se enriqueció de la creación de este manga y nunca volverá a ser el mismo. Sus mensajes calarán fondo en la sociedad y será recordada como una obra magna, inspiradora, valiosa. Siempre dolerá su pérdida, pero dentro de ese sufrimiento hay también un profundo respeto, agradecimiento a un gran hombre, una muestra de humanidad y de vida, y allí hay belleza en la vida y la muerte, en la apreciación de los dos lados de la moneda. Esta obra de arte va más allá de si fue terminada o no, y su autor sencillamente ya cumplió su propósito. Sus mensajes fueron entregados, su estética ha sido apreciada, su visión de la vida ha sido amada. Berserk quedará inconcluso, sin la satisfacción de que el autor dé su última pincelada, pero nunca será olvidado. Quedará allí,
entre las grandes obras de la humanidad, al lado de La Divina Comedia, de Hamlet, de Red Dead Redemption 2, de El Padrino, de Así habló Zaratustra, quedará como un testimonio de lo que el ser humano ha sido capaz de alcanzar, de las grandes proezas para siempre recordadas, de esas cosas que, al pensarlas, no podemos evitar sencillamente derramar una lágrima por su belleza. Este vídeo es un homenaje a la memoria de Kentaro Miura, a un gran hombre, un prodigioso artista, un filántropo y poeta visual. Gracias por todo. Y aquí termina este vídeo. Ha sido el proyecto más grande que he hecho en el canal y también al que más esfuerzo le he metido, al que más cariño le he tenido mientras lo he estado haciendo. Espero que esto siquiera haga un poco de justicia, un pequeño homenaje a la memoria de un gran hombre. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Comenten, suscríbanse, denle a like si les gusta esta clase de contenido y hasta luego.